Listo. Entonces nosotros, como les decía, tenemos precisamente el manejo defensivo, ¿no? Respecto del manejo defensivo, esta es la principal y primordial técnica que nosotros tenemos que manejar. Es una estrategia precisamente que tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y su impacto, ¿no? Probablemente nosotros no podamos controlar todas las características, todas las causas, todas las circunstancias que se nos presentan, pero dado también la estadística, se maneja que de acuerdo a una adecuada conducta, sobre todo de nosotros como conductores y sobre todo hablando del campo profesional, estamos obligados precisamente a cumplir todas y cada una de ellas, ¿no? Es importante nosotros decir que el manejo defensivo es una serie de buenos hábitos mediante los cuales podríamos llegar a evitar lo que habíamos visto en la tipología de accidentes, ¿no? Colisiones, atropellos, vuelcos y toda índole en relación a los accidentes de tránsito, ¿no? De esa manera consiste precisamente en prevenir las situaciones de peligro originadas, sea por varias razones, ¿no? Primero, por actos inseguros del conductor, como lo que les habíamos recomendado evitar. El conductor tiene que estar en un estado de salud óptimo, ¿sí? No tiene que conducir con signos de fatiga, no debe distraerse y, por supuesto, el momento que cuente con condiciones inadecuadas de visibilidad a causa de factores climatológicos, horas en las que se presta a manejar y, por supuesto, una afectación en su sentido, sobre todo de la vista, pues es preferible no hacerlo por precaución. Existe también otro factor que ustedes se habrán dado cuenta. Yo en el transcurso de estos días he estado compartiéndoles al grupo algunas noticias respecto de los accidentes de tránsito. Y pues bien, hay que ser correctos en este caso, ¿no? Y puntuales. Algunos conductores precisamente manejan de una manera insegura, manera agresiva, ¿no? Y hay que evitar precisamente o prever si estos justamente van a tomar esas actitudes de manejo peligroso, agresivo, ¿no? Con el sentido de la anticipación, por supuesto. Y finalmente tenemos que decir que las condiciones adversas que probablemente nosotros tenemos como imprevistas, estos son una lluvia, la presencia de neblina, los vientos fuertes o en su defecto algún tipo de desvío, ¿no? Ustedes ven que en esta época invernal estaban sufriendo tanto las vías urbanas, las vías rurales, están siendo afectadas y precisamente las autoridades de control están realizando este tipo de variantes en los trayectos para que precisamente continúe el flujo vehicular. Y ahí precisamente donde tenemos vías que no están en condición adecuada, que no se ha previsto con anticipación, obviamente es un tema emergente, pues por supuesto ahí hay que tener muchísimo más cuidado. Su precaución puede salvar la vida y por supuesto de los demás y de quienes más. Dado esta situación, tenemos que reconocer que más se trata de aquellos que son imprudentes, sean otros conductores, otros usuarios de las vías y también los peatones, ¿no? Como datos importantes de esta situación, hemos considerado estos, ¿no? Es importante tener conocimiento de lo que usted está haciendo. Se supone que es un conductor profesional, tiene todas las asignaturas aprobadas, ha superado una capacitación, tiene precisamente enmarcado, memorizado todas y cada una de las situaciones que debe tener muchísimo cuidado y no basta con tener conocimiento. Yo creo que aquí tenemos que agregarle algo más, ¿no? Tener conocimiento y ponerlo en práctica en el día a día. Sea precavido, sea predecible, que esto es lo mejor para todos los usuarios. Creo que en las últimas recomendaciones de la pasada sesión
les había manifestado precisamente qué importante es que usted utilice las luces de giro para justamente anticipar las maniobras ante los demás usuarios. Tome decisiones instantáneas, inmediatas. Tenga cuidado con los puntos ciegos, donde nos encontramos nosotros con los puntos ciegos, por los elementos o los parantes de los vehículos, ¿no? Y por supuesto, dele o bríndele el mantenimiento debido a su vehículo, ¿no? Es recomendable hacer un mantenimiento preventivo en lugar de un mantenimiento correctivo, por tema de costos inclusive, ¿no? Recordemos que usted es el primer testeador del estado mecánico de su vehículo, reconoce a medida que usted precisamente va conociendo más su vehículo, cómo es su comportamiento, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus bondades y quién más que usted para conocer también los tiempos, los lapsos, los periodos mediante los cuales tiene que hacer el respectivo mantenimiento, ¿no? Esto también habrán recibido, supongo, en la asignatura de mecánica. Como hablábamos anteriormente, ¿no? El manejo defensivo tiene un objetivo. Reduce la siniestralidad por los accidentes viales y protege la vida. ¿Qué es? Es toda actividad que implica dos comportamientos. Como les decía, consecuencia de estas recomendaciones anteriores, anticipar las acciones de los otros conductores, aunque no estamos en el campo de adivinadores, pero por lo menos conociendo un poquito del comportamiento y adelantándonos, podríamos nosotros evitar malas experiencias, malos ratos y lo que es peor, algunos siniestros que como ustedes pudieron ver, también provocan víctimas mortales. Hay que aplicar también el manejo según las condiciones que se le presenten en el momento. Es decir, no va a ser exactamente lo mismo conducir sobre una calzada seca, ¿no? Con un tráfico fluido en el cual, por obvias razones, usted puede adquirir una mayor velocidad. En cambio, tiene que retirar el pie del acelerador cuando precisamente las condiciones climatológicas no presten las garantías, haya un tráfico con atascos respectivos. Puede ser tal vez por épocas del año, puede ser de pronto por algún siniestro que se haya presentado anteriormente, o en su defecto, ¿no? También por el flujo de vehículos que están precisamente en las vías. Yo hago aquí una pregunta y contestémonos interiormente. ¿Usted se considera un conductor prudente? ¿Cree que con el conocimiento que ha adquirido en esta capacitación se siente totalmente seguro de precautelar su vida y de los demás? ¿Cree que no necesita aprender técnicas de manejo defensivo? Como les dije en algún momento, terminará esa capacitación, pero el aprendizaje va a seguir siendo permanente. Si usted nunca tuvo un accidente de tránsito, probablemente maneja de un modo razonablemente seguro. Sin embargo, yo creo que para toda regla siempre hay una excepción. A veces lo que no sucede en años, y eso hablando de nuestros mayores, les puede suceder en cuestiones de fracciones de segundo. ¿Qué significa esto? Que siempre hay que estar alertas, siempre hay que guardar muchísimo cuidado, porque probablemente tal vez las personas no toman una conciencia total, definitiva, adecuada, y manejan de una manera tan temeraria, tan peligrosa, y lo hacen, lamentablemente no les ha sucedido absolutamente nada, pero provocan, en este caso, daños a terceros, ¿no? Sin embargo, los accidentes de tránsito son más comunes, como ustedes pueden verse cada día más, y a menudo no es por falta de la víctima quien ha llegado a quedar mal herida, con discapacidades permanentes, inclusive también ha fallecido. Al aprender usted algunas técnicas de manejo defensivo, va a mejorar en gran medida sus posibilidades de evitar accidentes, lesionarse y por ende causar lesiones a terceros. Manténgase seguro en el camino. Hay muchas opciones para que usted aprenda técnicas de conducción defensiva. También tenemos un material multimedia para compartir con ustedes. Nosotros precisamente hemos tratado en la medida de lo posible tratar de inducir a esta
a esta práctica responsable, ¿no? Justamente esto es una materia que no ha surgido de la nada. Surgió precisamente por investigaciones, expertos, estadísticas un poco preocupantes, dada la accidentabilidad en las calles, en las carreteras, y precisamente llegaron a la conclusión de que era necesario aprender estas tácticas y técnicas de educación, de conducción defensiva en educación en cuanto tiene que ver a la profesionalidad en el manejo de vehículos, ¿no? Ahora bien, justamente ustedes como conductores son totalmente conscientes de que para adoptar una conducción defensiva, que es de lo que les estoy hablando en esta ocasión, deben hacerlo precisamente basados en todo lo que han aprendido. Y en este caso hay que reforzar en lo siguiente, ¿no? Habrán más, yo estoy más que consciente que podremos encontrarnos mucho más técnicas, obviamente, pero por lo menos usted puede salvar la vida poniendo en práctica estas, y como yo digo, muchísimas más. Primero, anticiparse al peligro. ¿Qué significa anticiparse al peligro? Siempre anticiparse al peligro. Mirando atentamente al camino que usted tiene por delante, a los costados, inclusive en la parte de atrás, usted va a estar pendiente para poder frenar con anticipación. Si tal vez hace falta una maniobra a la defensiva, recuerden que era importante dejar un espacio entre su vehículo y los demás vehículos que vienen por delante para que usted le dé el tiempo de frenar con oportunidad. Vigile siempre las bifurcaciones, los empalmes, las entradas en otro caso, las intersecciones, y usted en este caso tiene derecho a su paso, ¿no? También fíjese en las intersecciones donde hay semaforizaciones, por cuanto es apropiado, porque otros conductores imprudentes, como les habíamos dicho, pueden intentar pasar la luz roja. Y en ese caso tenemos el inevitable accidente, ¿no? Use siempre el cinturón de seguridad. También con esto terminamos la sesión anterior. Hacer sí o sí uso de los sistemas de seguridad pasiva. Y uno de ellos es el cinturón de seguridad. Las estadísticas, que siempre nosotros nos basamos en estas, porque son el testimonio más fehaciente, llevan largo tiempo demostrando que el uso del cinturón de seguridad va a mejorar los chances de sobrevivir a un accidente, no las posibilidades. Tanto es así que hasta un 40% es el margen de seguridad que nos presta el buen uso del cinturón de seguridad. ¿Sí? En este caso, como ustedes pueden darse cuenta también, es una infracción de tránsito no llevar puesto el cinturón de seguridad. Hay sanciones. Sin embargo, de aquellos nosotros no hacemos uso. Recordemos también el dato estadístico. 79-80% de los heridos que llegaron a una casa asistencial, pues manifestaron que no usaron el cinturón de seguridad. ¿Ven? Otra, evite las distracciones en el interior del vehículo. Si bien es cierto, también hay distracciones externas, que de paso también son vitales. A veces nosotros nos confiamos demasiado y realizamos alguna manipulación o alguna actividad que está ajena a la conducción dentro del vehículo. Por ejemplo, cuando usted está hablando por teléfono, desechado esta distracción, no lo haga. Cuando usted cambia un disco, la música, algún otro dispositivo electrónico, cambia las estaciones de radio, asegúrese precisamente de que sus espejos retrovisores estén bien apuntados y limpios antes de conducir también, ¿no? Es muy importante esto. Es útil, es muy vital tener una visión clara en ambas direcciones, adelante y atrás, para evitar la distracción y acomodar los espejos mientras usted está conduciendo, ¿no? Es decir, reglajes, acomodamientos, revisión de fluidos, presión de los neumáticos, asiento, pedales, cómo está el freno, cómo está el embrague, cómo está la sensibilidad del acelerador, antes de echar la marcha, ¿no?
En este caso de la conducción segura, hay que evitar todo tipo de actividades de distracción en la medida de lo posible para que usted no aleje la atención de la tarea exclusiva de manejar con las dos manos en el volante. Mucho cuidado con esto. Otra de las técnicas que le pueden salvar su vida y de terceros, tomar extrema precaución cuando hay un tránsito pesado, congestionamiento, ¿no? Los expertos nos dicen que existe un riesgo extremo cuando los conductores se encuentran en grandes congestionamientos de tránsito vehicular. ¿Qué más había? ¿Qué más pasaba? Teníamos unas recomendaciones con lo que terminamos la sesión anterior que decían que incluso en el congestionamiento el conductor se cansa, ¿sí? Se cansa también, ¿no? Entonces hay que guardar muchísimo, muchísimo cuidado con esto, por la posición que llevamos, que es una sola posición. Un motivo obvio es precisamente que cualquier vehículo en el aglomeramiento o congestionamiento va a afectar de manera potencial a cualquier otro vehículo, ¿no? ¿Qué es lo mejor para evitar? Pasar al frente y alejarse del tráfico apretado de vehículos en la medida de lo posible. Tampoco va a cometer un acto imprudente, ¿no? Hay algunas personas que, si bien es cierto, manejan con un poco de intensidad, de violencia, de agresividad, demasiado exceso de confianza y realizan algunas maniobras, por decirlo menos, eh, violentas, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que hay que ir también a la medida de cómo se mueve el tránsito. Cuando usted considere que haya condiciones que le dan la seguridad y a usted y a los demás, haga las respectivas maniobras de adelantamiento, cambio de carril, obviamente señalizando, no exponga su vida, no pierda su vida en instantes, ¿no? Tenga también justamente que hay que evitar estar cerca de vehículos pesados. Yo sinceramente no conduzco muy pegado a este tipo de vehículos, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos pendientes de subida, porque imagínense lo que es un impacto con este tipo de vehículos, que probablemente tuvo alguna distracción el conductor, no o retiró pues el pedal del freno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué también hay que evitar estar cerca de los vehículos pesados? Ponga mucho cuidado sobre los vehículos pesados en su espejo retrovisor y evite manejar delante de ellos o a sus lados o detrás, ¿no? Particularmente por aquellos que tienen cargas muy pesadas y que no se verían, porque también hay que ver nuestro entorno con total cuidado. Tal vez no están sujetadas de la manera adecuada, ¿no? ¿Qué sucede con una carga no sujeta correctamente? Ya ustedes tienen la respuesta, ¿no? Entonces, el hecho de que también un vehículo de carga pesada lleve una que no está totalmente asegurada, nos va a afectar a terceros, ¿no? Nos va a afectar a terceros, sobre todo cuando tengamos, a ver, curvas pronunciadas, ingresos a rotondas o redondeles, mmm, trayectorias que no precisamente sean del todo rectas, ¿no? Puede haber un frenazo sorpresivo también. Entonces, bueno, aquí aunque la responsabilidad se le endosa precisamente al conductor del vehículo de carga pesada, pero como yo digo siempre, es mejor prevenir antes que lamentar. También mantenga ambas manos sobre el volante, que habíamos dicho anteriormente. Evite las distracciones que le van a permitir precisamente mantener sus dos manos sobre el volante. ¿Y cuál era la posición con la cual teníamos que manejar? Haciendo cuenta de un reloj, las manijas de un reloj, la mano derecha en lo que da las 3 y la mano izquierda lo que da las 9. Es la posición más adecuada. Los conductores seguros toman el volante de modo firme y con las dos manos. Una técnica correcta del manejo defensivo es precisamente tomar el volante en las posiciones indicadas todo el tiempo. Obviamente, va a tener que soltarlo cuando tenga que hacer cambio de marcha, ¿no? Pero esto prácticamente estamos hablando del 99.9% de tiempo que usted está conduciendo, que va a sujetar el volante con ambas manos y con firmeza, ¿no?
Y por supuesto, evite manejar con el foco ciego o la presencia de otro vehículo, ¿no? Precisamente los puntos ciegos son una trampa real para el desprevenido, ¿no? Una regla de oro cuando usted intente sobrepasar, seguir otros vehículos en el tránsito es, si usted no puede ver sus espejos, ellos tampoco le van a poder ver a usted. Y recordemos que una de las técnicas de seguridad que habíamos nosotros manifestado para este tema era precisamente ver y ser vistos, ¿no? Bueno, ¿qué son los puntos ciegos? Son precisamente esto, ¿no? Los puntos ciegos son áreas alrededor de su vehículo que no pueden ser observados de forma directa por usted. Para ello es muy necesario el reglaje, el acomodamiento de los espejos retrovisores. Como ustedes pueden observar, el espejo retrovisor le permite a usted ver la parte trasera de su vehículo y prácticamente toda la carretera, ¿no? Ver los vehículos que usted en este caso ha sobrepasado para ver, qué sé yo, si de pronto el vehículo lleva la misma velocidad en la cual nosotros lo adelantamos, con su defecto el conductor aceleró, ¿no? Entonces hay que cuidar muchísimo cuidado, ¿no? ¿Cómo evita usted esto de los puntos ciegos? Permanentemente, constantemente mirar los espejos. Es una buena técnica para un conductor responsable que éste permanentemente vaya observando, chequeando lo que sucede en la parte de atrás, ¿no? Lo que se le viene para realizar las maniobras con total seguridad, sea en movimiento o sea en reposo, digamos así, ¿no? ¿Cuál es el asunto en esta situación? Hay técnicas de anticipación que yo les había manifestado anteriormente, y es la diferencia entre un conductor seguro y uno que no lo es, por supuesto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Usted tiene que recordar nuevamente las recomendaciones que les brindamos en la sesión anterior. ¿Cuáles eran estas? Moderar la velocidad y adecuarla, ¿no? Por debajo de los límites establecidos para el perímetro, de acuerdo a la circunstancia del tráfico en el lugar, de acuerdo a las condiciones climatológicas, ¿no? Si hay factores considerados adversos que no le van a prestar a usted la seguridad, no le brindan la confianza para hacer las maniobras, pues reduzcamos la velocidad, ¿no? Moderada y adecuada a las circunstancias. Piense siempre, siempre en forma desconfiada del comportamiento de los demás usuarios de las vías, ¿no? Esto tampoco dice que juzguemos o critiquemos la forma de conducir de otras personas, ¿no? Pero sí desconfiar. ¿Qué sé yo? Probablemente vayan a hacer un giro, aquí como van justamente la bicicleta y el automóvil, y al conductor del automóvil se le ocurre girar a la izquierda, ¿no? Entonces usted, si está en el rol de ciclista, procure mantener un poquito la distancia o permita que el vehículo precisamente se le adelante, digámoslo así, ¿no? O en su defecto, aumente la distancia de separación. Porque recordemos, no todos los conductores tienen el mismo conocimiento. Recordemos que, bueno, y no, esto no es una crítica, probablemente están conduciendo hasta sin licencia. Entonces creen que manejar y conducir es solamente arrancar, echar a andar y no tenemos nada más. Y es simple, desconociendo lo que son estas buenas prácticas de manejo, teniendo en consideración también lo que nosotros estamos tocando acá en esta ocasión, lo que conocemos como técnicas de anticipación, ¿no? Entonces hay que guardar muchísimo cuidado con con estas técnicas que nosotros no nos hemos permitido manifestarles, ¿no? Hay algún tema también adicional que tenemos que tratar, y para ello vamos precisamente a mostrarles a ustedes un material multimedia que nos parece muy interesante, ¿no?